Muy buenos días, una vez más en el aire comenzamos a recorrer juntos caminos alternativos. Esta propuesta que ya desde 2013 estábamos hablando, 2012, 2013 empezó a estar en el aire y que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida, trabajar sobre la salud de las personas, pero sobre todo generar en vos el pensamiento lateral, es decir, que veas la realidad y la analices desde otro punto de vista. Por eso camino es un camino alternativo eso, ¿no es cierto? No ir por donde va todo el mundo, porque por donde va todo el mundo ya sabemos a dónde llegamos. A veces tenemos que ver la realidad de otra manera. Estamos aquí en Radio Alternativa, la 99.3, la radio más escuchada de la zona, del Valle del Coldara, tras la Sierra, y por supuesto les envío el saludo cordial de todos los sábados a aquellos que nos están escuchando en esta zona tan amplia, y además a todos los que nos siguen por las redes en www.alternativa993.com. Las vías de comunicación, el teléfono de la radio es el 475-583. Pueden mandarme mensajes a contacto@yahoo.com.ar, y si no, lo más fácil, mi teléfono 11 6 140 80 59. Me mandás un WhatsApp y listo. También quiero mandar un saludo especial a Romina Versalles y la mamá también, que vinieron a visitarme ayer a la tienda. Ella es de Carlos Paz, nos escucha siempre me pide que suba los videos. Así que bueno, Romy, un abrazo. Prometí que te iba a saludar por la radio, así que acá estoy cumpliendo. Y agradecer también a nuestros auspiciantes, se sumó uno más, Baguá, y que tengan todo el éxito que merece alguien que pretende emprender en una época tan difícil como esta. Así que bueno, bienvenidos a la gente de Baguá que se sumaron también como auspiciantes, y por supuesto a todos los que me bancan desde hace tantos años, también mi saludo. Estoy hoy con... Voy a decirlo así, amable y cordialmente, cariñosamente, con un personaje. Y lo quiero presentar a Guillermo Marino Kramer. Es ingeniero en electrónica. Vos corregime cualquier cosa, Guillermo, bienvenido. Es ingeniero en electrónica, trabajó en el área de radares en Fuerza Aérea. Ha hecho viajes por trabajo por varios países, ha vivido experiencias muy fuertes, y ha escrito un par de libros que me acercó, Crónica de un viaje a lo desconocido, y también otro libro que también es muy interesante, La génesis oculta de las enfermedades. Él es un investigador, ha trabajado sobre máquinas Kirlian especialmente, pero también tiene una visión holística del mundo, y estábamos hablando fuera del aire, tenemos una cantidad de coincidencias increíbles, porque yo no terminé la carrera de ingeniería electrónica, pero también estudié ingeniería electrónica. Los dos fuimos al colegio industrial. Los dos éramos unos descreídos totales de tocar, creer, o sea, para creer tenía que ver, tenía que tocar, y resulta que nos ocurrieron experiencias que nos hicieron cambiar esa forma de pensar, esa forma de ver, y nos dieron la oportunidad de investigar sobre cosas intangibles, pero con una ventaja quizá: tener siempre esa formación lógica que te permite tratar de encontrar dónde está la lógica en eso que es intangible, ¿no es cierto, Guillermo? Bueno, basta, yo ya hablé, ahora te escucho a vos, decir lo que vos quieras. Primero voy a saludar a la audiencia. Mirá el micrófono, por favor. Sí, voy a saludar a la audiencia, buenos días. Para mí realmente es un orgullo haber conocido a Leopoldo y estar acá, más que todo. No solo estar en Merlo San Luis, que yo la verdad que la primera vez que vengo y me ha dejado sorprendido todo esto, su gente amable, cordial, en fin, la verdad que estoy, como diría, un nene con juguetes nuevos, una cosa así, encantadísimo. Y se me han abierto un montón de puertas. Se me han abierto un montón de puertas para seguir viniendo, para dar charlas, para dar conferencias, de algo que yo amo, que es la salud. Ahora, lo que pasa es que mis principios son muy antiguos. O sea, yo, por ejemplo, creo fehacientemente en lo que decía Hipócrates, el padre de la medicina,
460 años antes de Cristo, él dijo, entre varias cosas, dijo, nunca intentes curar el cuerpo sin antes haber curado el alma. Exacto. Y fíjense qué curiosidad, la palabra psicología, que viene del griego, quiere decir eso, quiere decir estudio del alma. Claro. Tal cual. Sí, sí, Entonces, sí, sí. cuando yo empiezo a entender todo esto, más que mi papá era médico homeópata, así que yo me curé de montones de cosas y hoy día mis hijos y mis nietos, ¿no es cierto? Porque tengo 73 años, a través de la medicina alternativa y con una hermosura. La verdad que una hermosura con la armonía que uno se puede desarrollar en la vida. Bueno, pero no me quiero ir por la rama. El tema es que de casualidad o de causalidad comencé a investigar el fenómeno Kirlian. El fenómeno Kirlian vino a mi mano de un grupo de embajador, no sé qué eran, de la embajada rusa. Le estoy hablando de esto hace más o menos unos 30 años atrás, que buscaban un ingeniero en electrónica para fabricar un aparato y ellos tenían los planos de ese aparato. Así que bueno, me dieron un dinero, yo estudié que se podía fabricar, la fabriqué, la primer cámara que era en blanco y negro con película radiográfica, perdón. Bueno, cuando ya estaba lista, como me roban el auto con la tarjeta de esta gente adentro, perdí totalmente el contacto. ¿Y cómo termina la historia? Bueno, me dediqué a investigar yo por mi cuenta y nunca volvieron para llevarse el aparato que me habían encargado. Sí, O sea que me agarraron de los pelos. Perdón, esto está reflejado en tu libro y es muy curiosa y muy divertida la anécdota, porque le dan un dinero importante para que fabriquen un producto, como dice, él pierde la tarjeta y nunca más vienen a buscarlo el producto, con lo cual él se queda con eso fabricado y nada, hasta te salió gratis fabricarlo porque nunca más aparecieron. Pero expliquémosle a la gente qué es una máquina Kirlian, porque si no estamos hablando de algo intangible. Bueno, el tema es el siguiente. Esto se remonta al año 37 más o menos, donde un técnico electrónico que se llamaba Seimon Davidovich Kirlian, en un lugar de Rusia, en la Rusia Blanca, Armenia, él y la señora investigaban fenómenos paranormales, pero dentro de su casa, digamos. Este señor trabajaba en un hospital reparando equipo de hospital. Y él probaba los aparatos con los pacientes para después entregarlo al servicio funcionando. Y con un aparato de diatermia, que sería producir calor con radiofrecuencia, que tiene un electrodo que es de goma, él veía que cuando el paciente ponía la mano arriba de este aparato, de la punta de los dedos salían unos efluvios luminosos y eso indicaba que la persona se iba a ir de alta del hospital, o sea que ya estaba curado, ya estaba sano. Y en contrapartida a esto, cuando había una persona que seguía enferma o que se iba a morir, faltaban esos efluvios. Eso es lo que él detectó. Eso es lo que él miró. No, el aparato no tenía como función eso. No, sino que él percibió que las personas que se estaban por ir de alta o que ya estaban sanas emitían unos efluvios que las que no estaban sanas no los emitían. Exactamente. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Para poderlo contar, porque no se lo podían creer, para poderlo contar, ¿qué hizo? Interpuso entre la mano de la persona y la placa esta, digamos, algo así como un electrodo, interpuso una placa radiográfica envuelta, por supuesto, en una bolsita negra para que no se vele. Y ahí cuando él puede plasmar en una película lo que él estaba viendo. Al ponerlo en una película ya no quedan dudas de que era un hecho real, claro, lo que él estaba viendo. Entonces lo que hizo fue comunicarlo a la universidad. En ese momento era la Universidad de Alma-Ata. Cuando él comunica esto a la universidad, pero en forma casi inmediata, vinieron a investigar el tema. Claro. Igualito que acá, como yo decía. Igual que acá. Entonces las primeras pruebas las hicieron con hojas de plantas, o sea, plantas recién arrancadas, las hojas recién arrancadas, y luego esperando varios días hasta que la hoja se va marchitando y se seca, y vieron que a medida que se marchitaba, los efluvios que salían de la hoja eran cada vez más chicos. Claro. Inclusive hay una de esas películas que fue famosa porque le arrancaron un pedazo a esa hoja
y salió igual la foto como si la hoja estuviera completa. Y a eso lo llamaron el fantasma de la hoja. El fantasma de la hoja. Y en las personas se manifiesta como el miembro fantasma. Cuando a una persona le amputan un dedo, por ejemplo, o una mano, la persona sigue sintiendo que la tiene y hasta le pica o le duele. Exactamente. ¿Sí? Esto porque la energía de la parte física, digamos, la parte física es la que se elimina, pero la energía sigue estando. Exactamente. Bueno, esto recorrió el mundo porque evidentemente había un acercamiento entre las universidades rusas y las norteamericanas en la época de la Guerra Fría, pero los científicos se seguían comunicando. Obvio. Entonces esto se plasmó en un congreso internacional en la Universidad de California, donde intervinieron montones de universidades yanquis como la de Berkeley, como la Johns Hopkins y otras más, y empezaron a investigar exhaustivamente el efecto Kirlian y qué posibilidades tenía para curar gente, para, digamos, hacer diagnósticos. En realidad la foto Kirlian no cura. Lo que hace la foto Kirlian es dar una idea de dónde proviene la enfermedad o, digamos, algo así como muy relacionado con la psiquiatría o la psicología. En una palabra, hay alteraciones en el aura y esas alteraciones se manifiestan luego en el cuerpo físico. Se hizo un libro que se llamaba de los maravillosas luces del universo. Se llamó el primer libro que se hizo en conjunto en las universidades. Y acá viene el problema. Hasta ahora la lógica estaba presente en todo momento. Pero resulta que cuando empiezan a hacer experiencias con personas psiquiátricas, con gente internada en hospicios, encuentran que salían manchas muy raras fuera del ámbito de los dedos, fuera del ámbito de la mano, donde no hay materia. Claro, sí, es decir, aparte del lugar donde, porque vamos a explicarle a la gente cómo funciona la máquina Kirlian. Es una cajita cerrada que tiene, básicamente lo vamos a describir, ¿no? Tiene una película de fotografía que puede ser una placa radiográfica o un rollo de fotos de los antiguos, de los de color. La persona apoya los dedos de su mano, si es una radiografía puede apoyar toda la mano, y si no, un dedo o varios en la película fotográfica. La película esa está excitada por una tensión de unos 7000 volts aproximadamente, por supuesto para que la persona no sienta el golpe de corriente. Hay una placa de acrílico que la separa y trabaja como aislante, y la cámara esa está cerrada. Vos metés la mano a través de una manga como las cámaras viejas de fotos. Exacto, es como si tuviera un cuarto oscuro, digamos. Es un cuarto oscuro las cámaras, si no se velaría la foto. Entonces aparece lo que se llama el efecto corona, conocido en electrónica, claro, donde se llamaría algo así como emisión de electrones fría. O sea, no necesita un cátodo caliente, sino que son emisiones de electrones frías. Esta emisión de electrón produce el efecto corona alrededor del dedo que impresiona la película. Bueno, volviendo al tema del libro que se editó en base a este congreso multinacional, donde explicaban que había unas energías raras, y los rusos lo primero que dijeron que eran energías mentales. Dijeron que la mente proyectaba energía, pero era algo tan caprichoso que no se sabía si alguien proyectaba energía, si era cierto, si no era cierto. Trajeron mentalistas para eso. Claro, en esa época se estudiaba mucho sobre la parapsicología. Exactamente. Se estudiaba sobre la telepatía. O sea, se estaba estudiando muchísimo todos estos fenómenos y ver si se podían aplicar, inclusive para sacarles provecho a nivel bélico. Estábamos en medio de una guerra fría. Sí, exactamente. Bueno, la cuestión de esto es que cuando no pueden encontrar la explicación a estas manchas que salen en forma caprichosa, no le encuentran explicación, entonces abortan la investigación. En una palabra, después de haber gastado miles de dólares entre viajes a Rusia, Norteamérica, más toda la parafernalia que presenta un estudio de esta naturaleza, terminan abortándolo, terminan diciendo que la foto Kirlian no llevaba a ninguna parte.
Y ahí quedó el proyecto, lamentablemente. Yo tengo una fotocopia del original, del libro original, y esa foto, o sea, y el libro original, que se agotó rápidamente, no se volvió a reeditar. Cosa rara, porque cuando una editorial ve que hay un libro que es taquillero, lo primero que hace es volverlo a reeditar. Por supuesto. Entonces, bueno, lo que dicen investigadores que yo he conocido acá en Argentina sobre yo algo así como pioneros en esto, que fue abortada porque la FDA, la Food Drug Administration, no le convenía a la industria farmacéutica. No le convenía que haya una forma de hacer un diagnóstico donde la curación no dependía de remedios de farmacia. Claro. Entonces la investigación exactamente fue abortada, fue ridiculizada, como se hace siempre, y ahí se terminó. Ahora bien, yo acá en Argentina me conecto con gente que estaba investigando el tema y que seguía con la investigación de los rusos, y ahí viene lo sorprendente. O sea, todo esto yo lo plasmé en un libro, pero bueno, para tener una idea, la foto Kirlian sirve exactamente para encontrar el origen de las enfermedades, de dónde provienen las enfermedades, y está en concordancia con la acupuntura china. Por eso es que se toman la foto de los dedos, porque los dedos son terminales energéticos. Exacto. De esa energía llamada Qi o Chi, que circula por los meridianos, y que cuando esa energía está en armonía, hay salud. Y cuando esa energía está desarmonizada, aparece la enfermedad. Entonces, esa conjunción produce de que la foto Kirlian sirva para eso, casualmente, para ver dónde está el desequilibrio de la energía de una persona que viene con dolencias, y que quizás esas dolencias, como todavía están en el plano de lo inmaterial, todavía no se manifiestan en el plano de los estudios de laboratorio, de todo lo que hace la medicina convencional. Y esto es lo importante, porque también podría servir como método de prevención de futuras enfermedades que va a padecer la persona o el paciente, porque se detectan antes en el plano energético. Era como yo hace muchos años, Guillermo, que vengo hablando de esto en el programa. Para los que lo siguen permanentemente no es ninguna novedad, que saben que hablamos del campo energético humano, y en forma profunda hablamos mucho sobre los chakras, sobre el aura, sobre los distintos campos que recubren a nuestro cuerpo físico, que es el más denso de todos, y que a su vez dentro del cuerpo físico también hay distintas densidades. No es lo mismo la densidad de los huesos que la de las lágrimas, por ejemplo, ¿cierto? O la de los gases que hay dentro del cuerpo, ¿no? Como el oxígeno, el hidrógeno y todo lo que compone, porque en definitiva somos energía que está condensada con distintos niveles de condensación. Y así como tenemos un cuerpo que nos recubre, después hay otros campos que están alrededor nuestro y que son los primeros que manifiestan, porque cualquier enfermedad siempre empieza por el campo mental, que tiene que ver con una creencia de lo que está pasando, es decir, cómo nosotros vemos el mundo. Eso impacta en nosotros y produce una emoción, con lo cual esa emoción va a ser positiva o negativa, y si esa emoción es negativa o positiva, va a generar cambios en nuestra química orgánica a nivel de sistema endocrino, y eso va a impactar sobre cada una de nuestras células. Entonces, las enfermedades siempre empiezan en el campo de las creencias, o por lo menos, salvo algunos casos, como los casos que a mí me interesa que hablemos hoy, que son los de las larvas que vos describís en los libros. Eso es un tema aparte. Bueno, ya que me llevas a eso... Quizás lo podamos hacer en el próximo bloque, así lo dejamos con la incógnita también, no, porque no vamos a tener mucho tiempo de desarrollarlo. Sino. Bueno, pero vamos a hablar aunque sea 10 minutos sobre el tema de las larvas. Sí, es muy interesante. En el próximo bloque lo vamos a hablar enterito. Dale, perfecto. Lo importante es que se entienda que la máquina Kirlian lo que está viendo es la energía, cómo está plasmada en nuestro organismo, y esa proyección de la energía a través de los dedos que se puede, digamos, dejar incorporada en una placa, o por lo menos manifestada en una placa fotográfica, y que luego hay que aprender a interpretarlo. Eso. Sí, es otra historia, pero bueno.
Digamos, para el que no sabe absolutamente nada, es muy importante cuando uno saca una serie de fotos, entonces uno compara la que se sacó hoy con la que se sacó hace un mes, Claro. y ahí ve las diferencias, si la persona fue progresando en su recuperación de salud, sigue igual o al revés, está yendo para atrás. Claro, eso digamos nos estaría dando como un termómetro. Pero también sé de experiencia, porque yo las conocía por otro lado, por eso digo tantas casualidades con nosotros, porque yo he visto máquinas Kirlian en los años 2000 más o menos. Sí, es más, me he sacado una foto así que no era algo nuevo. Lo que pasa es que no, en ese momento eran muy caras. Yo estuve investigando para conseguir una cámara y eran caras. Por ahí debo tener guardados todavía los folletos y no sé si no son de las cámaras que vos fabricás. Sí, en el Hotel Bowen creo que fui a una conferencia. Ahí estuviste, bueno, entonces sí. Nos conocimos ahí. Entonces nos conocimos ahí. Hace muchos años de esto ya. Sí, Lucía Yurkovich era la que generaba el espacio ese. Sí. Bueno, y decía de la cámara Kirlian que yo sabía de estudios y había visto fotos de pacientes antes de una sesión de Reiki y después de una sesión de Reiki. Contundente. No sé si vos lo sabés, yo soy maestro de Reiki hace más de 20 y pico de años, ya me olvidé de qué fecha, 22. Y yo me interesé mucho, fue lo primero que a mí me pegó muy fuerte, fue Reiki, porque me produjo un cimbronazo muy grande a nivel personal. Y entonces investigué mucho y yo quería saber, probé, como yo lo digo a veces acá, hasta con pilas recargables, a ver si las podía recargar con Reiki. Y sí, se recargan, un poquito, pero se recargan. Bueno, y me interesó en ese momento también las máquinas Kirlian, pero claro, para mi bolsillo era algo costoso. Bueno, yo las fabricaba acá en Argentina con un tamaño muy pequeño, o sea, la cámara pesaba más o menos, no llegaba a pesar 2 kilos, y la idea era que empezamos a vender estas cámaras en España, y en ese momento mi pareja, que era psicóloga y que se había especializado, era psicóloga transpersonal. Curiosamente había estudiado en la Universidad Kennedy y curiosamente le había conocido al padre Mario en la universidad, porque el padre Mario estudió psicología para que la policía deje de perseguirlo. Claro, porque si no lo metían. Lo metían siempre en cana. Sí, aparte tenía problemas. Entonces ella, después de conocer al padre Mario, se volcó mucho a este tipo de conocimiento, se especializó en los diagnósticos de foto Kirlian. En el interín nos conocemos y bueno, después empezó a viajar a España para vender mis cámaras. Yo con ese tamaño la podía mandar puerta a puerta por correo y ella daba los cursos a los profesionales. O sea, le daba cursos a psicólogos, psiquiatras, médicos, en fin, porque era contundente. O sea, la cámara Kirlian era realmente necesaria para la sanación total, más en los enfermos mentales todavía. Claro. Pero bueno, sirve para descubrir, por ejemplo, cosas de la medicina china, como algo muy simple pero muy profundo, y es que las emociones terminan dañando los órganos. Por ejemplo, el exceso de tristeza daña el pulmón, el exceso de miedo daña el riñón, el exceso de emociones el corazón, el exceso de preocupación el vaso y el páncreas, y así cada órgano corresponde a un exceso de emociones que no se puede resolver, termina enfermando a ese órgano. ¿Se dan cuenta? Disculpa que te interrumpa. Para los que están escuchando, se dan cuenta que nosotros nos conocimos hace 3 días. Tenemos historias paralelas, parecidas, y estamos diciendo exactamente lo mismo que yo te vengo repitiendo todo el tiempo, porque hemos también hecho esa misma comparación desde el estudio de los chakras, de cada centro de energía, y mostrado una y otra vez que son las emociones el problema, y las emociones, más que las emociones, son las creencias, lo que nosotros creemos, cómo creemos que es esto. Y el miedo es el peor de los enemigos, porque es la energía que es contraria, exactamente contraria al amor. Bloquea. Te bloquea absolutamente y termina enfermando el cuerpo físico.
Guillermo, tenemos que hacer una pequeña pausa sobre el programa para que pasen la tanda de la radio, pero luego vamos a seguir hablando de esto. Y ahí sí ya vamos a dedicarnos a la parte que tiene que ver con las larvas energéticas, lo que yo por otro lado he investigado y con lo cual contra lo que trabajo, que nosotros los llamamos parásitos energéticos, pero es lo mismo, porque son elementos incorporados al campo energético y que viven de tu energía, se alimentan de tu energía. Por eso yo los llamé parásitos energéticos. En realidad no yo, sino la gente con la que yo estudié. Estoy hablando del doctor Jorge Carvajal Posadas, por ejemplo, el doctor Fernando Arizabal Loaiza, que son el doctor Jorge Carvajal Posadas es el creador de la medicina de síntesis, y de estas cosas veníamos hablando también por esa época, por los 2000 y pico, por ahí. Así que bueno, ahora cuando termina el corte de la radio, los avisos de la radio, volvemos y seguimos charlando sobre esto. Dale. ¡Viva! Alternativa 99.